Capítulo 2. Materiales para el arma de mi discípula. Parte 18. Un dragón de tierra, dices. Veo que has tenido otro encuentro escandaloso, Rent. Tal vez sea seguro asumir que algo te persigue. Lorraine, la dueña de esta morada, dijo, con exasperación e incredulidad escritas en su rostro. Después de mi encuentro con la gran bestia, dejé atrás el laberinto de la luna nueva y regresé al mundo de arriba. Después de vender todos y cada uno de los materiales perecibles de monstruos al gremio, regresé a casa, temblando y tiritando todo el camino. Conservé cristales mágicos y materiales que no eran fácilmente perecibles, incluidos los artículos necesarios para la creación del arma de Alice. No podía exactamente agarrar un martillo y comenzar a refinar el hierro de maná que tenía en mi poder, así que lo dejé a un lado, con la intención de visitar a Clope y hacer el pedido apropiado del cliente, con lo cual llevaría a Alice a tal evento. Clope tenía sus peculiaridades, unas con las que yo ya estaba familiarizado. Si la persona para la que se estaba forjando el arma no estaba presente, seguramente me bombardearía con preguntas. Incluso yo estaría dispuesto a creer eso en este momento. Para empezar, ¿qué estaba haciendo un dragón de tierra allí? No había ninguna noticia. No había noticias del gremio. Sin mencionar que solo era el cuarto piso, ¿no es eso extraño?, dije, bebiendo de un trago el vino caliente que Lorraine había preparado para mí. Casi me estaba quejando y ventilando mis quejas, como cualquier aventurero borracho en una taberna. En realidad, no estaba tan borracho. La aparición del dragón de tierra no tuvo nada que ver con Lorraine. No tenía intenciones de quejarme con ella, de todas las personas, pero solo necesitaba expresar mi descontento, mi indignación, por algo. Solo tenía que hacerlo. Fue así. La situación a la que me había enfrentado fue muy parecida a la de un ogro que aparece repentinamente en el primer piso del de la luna reflejada. O tal vez una horda gigante de goblins apareciendo repentinamente en las calles de una ciudad relativamente segura. Fue un hecho irrazonable. No importa cuánto uno esté preparado, es simplemente imposible evitar situaciones como esa. Incluso si uno pudiera escapar con calma y racionalmente, primero necesitaría tener las capacidades y la fuerza de un aventurero de clase platino, por lo que no hace falta decir que no podría igualar eso de ninguna manera en este momento. Era imposible. Tal vez fue porque Lorraine entendió cómo me sentía, o porque había visto a través de mis divagaciones borrachas y simplemente lo dejó pasar, pero respondió con una sonrisa empática. Bueno, Rent. No es imposible que un monstruo fuerte aparezca en un piso poco profundo. Pero un dragón de tierra en el cuarto piso es realmente irrazonable. Va más allá de que simplemente tengas mala suerte. Sin embargo, regresaste con tu vida intacta, ¿no deberías estar agradecido por eso? Ven. He preparado bastantes platos para que comas. ¿Cómo están? Deliciosos, ¿no? La mesa estaba llena de platos de comida, todos preparados en una escala mucho más grande y lujosa de lo habitual. Cada uno de estos artículos fue hecho por las propias manos de Lorraine y adecuadamente infundidos con algunas gotas de sangre para que tuvieran un sabor agradable para mí. La comida era realmente deliciosa, al igual que el vino. Comer, comer. Tragar, tragar. No, espera. Eso no era todo. Está delicioso, pero Lorraine estaba tratando de distraerme del problema. Miré hacia arriba, mirándola a los ojos. Ella asintió secamente en respuesta. Bueno, sí. Supongo que hay algunas cosas de las que preocuparse. Según lo que me dijiste, Rent, el dragón de tierra no desapareció de nuevo en el suelo. Sí. Estaba cerca de lo que parecía ser un lugar minero, como un pozo de excavación de algún tipo. ¿Allí, dices? Ya veo. ¿Lorraine había bajado antes al cuarto piso? Sonaba como si reconociera el lugar que yo estaba describiendo. ¿Lo conoces? Esto me ha estado molestando por algún tiempo. Ese lugar fue creado por el laberinto para verse así, ¿Lorraine? No exactamente, Rent. Esa instalación fue hecha por manos de hombre, aunque, hace bastante tiempo. Al igual que cuando te adentraste en el pozo para excavar mineral, otros habían hecho lo mismo. Hierro de maná se extrajo allí. Lo más probable es que ese pozo fuera una mina construida especialmente, Rent. Quizás se remonta a unos pocos siglos, si no miles de años. La discusión había aumentado enormemente en escala. Si esa instalación había existido hace tanto tiempo, eso significaba que Mal ni siquiera existía en ese entonces. ¿Era el laberinto tan antiguo? Aunque inicialmente había planeado desarrollar una mejor comprensión del funcionamiento interno del laberinto y sus monstruos, ahondar en la historia era algo completamente diferente. Si bien tenía algunos conocimientos sobre la historia del reino de Yaaran y Malt, todo lo relacionado con las civilizaciones anteriores estaba firmemente en la cabeza de eruditos especializados. Toma el hierro de maná del que estamos hablando actualmente, por ejemplo, continuó Lorraine.
Las técnicas de excavación de los enanos brillan cuando se trata de extraer este material en particular. Si uno desea una gran cantidad, sería más rápido ponerse en contacto con ellos y simplemente comprar la cantidad requerida. Sin embargo, tal fue el caso cuando esa instalación de excavación todavía estaba activa. Si tuviera que adivinar, Rent, lo más probable es que el hierro de Maná fuera un recurso precioso en ese entonces, y lo más probable es que conseguirlo era muy difícil. El hierro de Maná sigue siendo valioso hoy en día, sí, pero con un aumento en la cantidad de posibles vetas de mineral y ubicaciones de las que se puede extraer, no es tan costoso. Si este no fuera el caso, incluso si fuera solo el cuarto piso, ninguna civilización construiría a propósito una instalación de excavación en un lugar donde los monstruos deambulan libremente. Lorraine tenía razón. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué, entonces, las herramientas mágicas siguen allí donde están? ¿Estás preguntando cómo permanecieron allí donde estaban, o por qué todavía estaban operativas? Rent, ambas, realmente, me costaba creer que los aventureros no se fueran simplemente con las herramientas, dado que eran instrumentos valiosos. En cuanto a las herramientas en sí, era extraño que siguieran operando ahora que ya no había nadie infundiéndoles maná. No importa que tan bien hecha fuera la herramienta mágica, era casi imposible que continuara operando indefinidamente, salvo algunas excepciones muy específicas. Lorraine asintió, antes de responder con calma. En verdad, Rent, la respuesta a ambas preguntas es la misma. Las herramientas mágicas simplemente fueron consumidas por el laberinto, una suposición razonable, ¿no? Como tal, cualquiera que intente recuperar una herramienta de este tipo, le resultará imposible hacerlo, y estas herramientas seguirán funcionando por la eternidad. No es un sistema que entienda muy bien, sí, pero así es, Rent. Hay poco que hacer al respecto. Consumidas por el laberinto, esto se refería al fenómeno de los aventureros y monstruos muertos que eventualmente desaparecían si se dejaban solos el tiempo suficiente en los laberintos. ¿Las herramientas mágicas también eran susceptibles a esto? Sin embargo, considerando el hecho de que las armas de los aventureros muertos aparecían ocasionalmente en los cofres del tesoro, supuse que no era demasiado extraño. Pero en ese caso, hubo casos de artículos que fueron consumidos por el laberinto y luego reproducidos a como eran antes. Ciertamente no había oído hablar de tal fenómeno. Sí. De hecho, hay algunos ejemplos, Rent. No muchos, pero suficientes para nuestros propósitos. ¿Has escuchado la historia del buen rey Felt, Rent, el rey que construyó una ciudad dentro de un laberinto? El buen rey Felt. Era la historia de un rey que había dejado su reino original, liderando un grupo étnico de ciudadanos que estaban siendo perseguidos injustamente por el reino. Vagaron por las tierras y, finalmente se toparon con un laberinto gigantesco, dentro del cual el buen rey construyó una ciudad. O eso dice la leyenda. La historia apareció a menudo en libros ilustrados, obras de teatro y similares. El buen rey Felt era un personaje de cuento popular muy conocido. Por supuesto que sabía de él. Lo tengo. Pero, ¿qué hay con eso? No es una mera historia, Rent. Es un registro histórico de eventos. Sé el laberinto en el que había construido su ciudad, y allí, en pie hasta el día de hoy, está exactamente esa misma ciudad. ¿Qué? Nunca había oído hablar de algo así. Como si anticipara mi sorpresa, Lorraine continuó con frialdad. Sí, Rent. Sé cómo debes sentirte. Sin embargo, debes guardarte este hecho para ti, ¿no? Que la historia del buen rey Felt es real. Después de todo, la existencia de esta ciudad todavía se trata como un gran secreto en mi propia ciudad natal hasta el día de hoy. Si valoras tu vida, Rent, ¿seguramente permanecerás en silencio? Vamos, de repente me habían hablado sobre este terrible secreto, y ahora estaba situado en mi mente. Teniendo en cuenta estos hechos, Lorraine, ignorando mis protestas, continuó una vez más, el caso de la instalación de excavación no es tan extraño, Rent. Pero, por supuesto, el único en este reino que creería en tal teoría eres tú mismo ciertamente. ¿Qué quieres decir? Verás, Rent, la gente de este reino, ya sea el gremio de aventureros o la gente de la ciudad de Malt. Todos ellos simplemente asumen que la instalación de excavación en el cuarto piso es una rareza creada por el laberinto. Pero por supuesto que pensarían así. La teoría de herramientas mágicas hechas por el hombre, instaladas por las manos del hombre, absorbidas por el laberinto y hechas funcionar para siempre. No es una teoría popular, diría yo. ¿Tú crees en eso, Rent? Refunfuñé levemente ante la pregunta de Lorraine. Pero por supuesto que lo creía. ¿Lorraine realmente tenía que hacer una pregunta así? Es casi como si me estuvieras poniendo a prueba con esas palabras, Lorraine. Seguro que tú también lo entiendes.
No hay razón para no creer lo que dijiste. Si comenzara a dudar de tus palabras, ¿en quién confiaría? ¿Quién es el individuo que ha investigado y estudiado tan seriamente este cuerpo mío, sino tú misma? Dije la verdad. Sería difícil encontrar a alguien que creyera en un cuento tan fantástico como el mío. De hecho, no podía pensar en nadie más que en Lorraine que realmente hiciera una investigación sincera sobre mi condición. Hipotéticamente hablando, probablemente habría algunas personas que estarían demasiado ansiosas por examinarme si les mostrara mi cuerpo y les pidiera que me enseñaran sus secretos, pero esos individuos probablemente me tratarían como un animal de laboratorio, un sujeto de pruebas, y me matarían terriblemente, dejándome vagar en una instalación de investigación u otra. Sería como un pájaro enjaulado por el resto de mi vida. Por lo menos, estaba seguro de que no me permitirían vagar tan libremente como podía ahora. Lorraine sonrió ante mi respuesta ligeramente acalorada. Sí, sí. Es como dices, Rent. Me disculpo. Quizás yo también esté un poco borracha. Por un momento, pareció que Lorraine estaba mirando hacia un lugar invisible muy lejano. Le pregunté a ella, preocupado. Lorraine negó con la cabeza lentamente. No, no es nada. Simplemente estaba recordando sobre el tiempo que había pasado en mi tierra natal. Después de todo, la gente de allí me trataba como una rareza, una irregular, sin importar lo que dijera. Era extremadamente raro que Lorraine hablara de su pasado, su tierra natal. Si la memoria no me falla, era el reino en el que Lorraine había vivido antes de llegar a Yaharan. Si puedo recordar, era conocida como la tierra del conocimiento. ¿Qué era exactamente tu tierra natal? ¿Era el imperio de Rermut? Sí, así es. Tienes una memoria bastante buena. Puede que sea un simple pueblerino, pero seguramente recordaré la ciudad natal de un querido amigo. Aunque está bastante lejos y nunca he puesto un pie en sus tierras, por lo que había oído, el imperio ocupaba una gran superficie de tierra y estaba asentado en algún lugar del oeste. Además, la iglesia de Loelia tenía bastante presencia en el imperio, pero, por supuesto, había escuchado todo esto de Lorraine. El reino de Yaharan, siendo un pequeño reino en el este, apenas sentía la influencia del imperio. Quizás era más exacto decir que el imperio de Rermut simplemente no tenía interés en un reino pequeño y aburrido como Yaharan. Yaharan ni siquiera era conocido por sus notables exportaciones. El imperio no tenía nada que ganar conquistando este lugar. Eso fue lo que pensé, habiendo vivido la mayor parte de mi vida en este reino. Si el imperio de Rermut alguna vez invadía Yaharan, sería después de que Yaharan mismo sea absorbido por algún otro reino más grande. Después de todo, Yaharan era un reino rural y aburrido, y eso era todo. Me sentí triste solo de pensar en eso. No era un reino tan malo, considerando todas las cosas. Sin embargo, muchos otros aspectos de Yaharan dejaban mucho que desear. Sin darse cuenta de mis monólogos internos, Lorraine prosiguió. A diferencia del reino de Yaharan, el flujo del tiempo casi parecía ir más rápido en ese lugar. Ahora que lo pienso, era realmente una vida agotadora. Sus ciudadanos trabajarían duro todos los días, echando a un lado su competencia o usándolos como trampolines en su camino hacia la cima. El imperio estaba lleno de personas así. Teniendo en cuenta que el imperio y sus ciudadanos eran razonablemente prósperos, supongo que no puedo criticar su enfoque, pero era un buen ejemplo de falta de moderación, por decirlo menos. ¿Es por eso que viniste aquí? Lorraine pareció congelarse un poco ante mi pregunta, pero finalmente asintió. Esa fue una de las razones más importantes, sí. Quizás podría decir que simplemente estaba buscando un poco de paz. Pero basta de eso. Viví una vida bastante diferente en el imperio a la que tengo ahora, ¿sabes? Yo era una académica de élite. Si me sintiera realmente preparada, podría aspirar fácilmente al puesto de rector en la primera universidad de Rermut. Incliné la cabeza ante el desconocido nombre. Un trabalenguas, para un pueblerino como yo. ¿Qué es eso, de primera universidad de Rermut? Mi alma mater, supongo. Un castillo del conocimiento y uno de los más prestigiosos del imperio. Sin embargo, cualquiera puede inscribirse siempre que trabaje duro. No es demasiado impresionante si lo ves desde ese ángulo, sí. El puesto de rector era uno de los más deseados entre los académicos del imperio, bueno, uno de ellos, de todos modos. Yo tampoco fui la excepción. Había intentado conseguir ese mismo puesto para mí. Pasaron muchas cosas y tenía bastantes logros en mi haber. Sin embargo, hubo bastantes personas que se interpusieron en mi camino, con el propósito de obstruir mi investigación, por supuesto. Había expuesto algunas verdades, sí, de formas que cualquiera pudiera entender. Sin embargo, esos individuos negaron todo lo que dije con todas sus fuerzas. ¿Entiendes?
Rent. Supón que hay una naranja delante de ti. Yo digo que es una naranja, ¿no? Pero luego aparece alguien y dice que es una manzana. En poco tiempo, otro dirá que es una barra de pan, y los detractores simplemente continuarán multiplicándose. Muy pronto, sería vista como la equivocada, en lo que respecta a la percepción pública de todos modos. Aún así, no importa cómo lo mire, el objeto frente a mí no era otra cosa que una naranja. Uno podría perder la cabeza pensando en todo esto. Eso es, era una historia demasiado familiar. Al menos, entendí gran parte de las sutilezas humanas para entenderlo. En otras palabras, había personas que estaban descontentas con el ritmo al que Lorraine estaba subiendo a la cima, y muchos de ellos ciertamente, aunque no se podía descartar la posibilidad de que la persona en cuestión no creyera sinceramente que estaba mirando una naranja, en este caso era obvio que estaban tratando de evitar que Lorraine alcanzara su objetivo. Qué terrible serie de eventos, pensé, y tal vez esto se mostró en mi rostro, porque Lorraine se rió suavemente en respuesta. Bueno, supongo que era mala tratando con la gente en ese entonces. Yo era solo una niña. Tal vez podría reaccionar mejor como lo estoy ahora. De todos modos, creo que sí. Ahora que lo pienso, no era un lugar demasiado terrible, ya sabes. Aunque todavía era un lugar difícil para estar, estaba cansada de muchas cosas, por eso vine aquí. De repente, y de la nada. De alguna manera, sucedió de esa forma. ¿No fue imprudente de tu parte, Lorraine? Por lo que, escuché, parecía que estabas a cargo de un trabajo importante, y así fue, sí. Sin embargo, si no lo hubiera hecho, seguramente habría perdido algo de mi cordura. Quería despedirme de esos días, de ese aburrimiento y la constante irritación que me acosaba. Honestamente hablando, sentí una sensación de alivio después de venir aquí. Fue una especie de estímulo mental que no había sentido en mucho tiempo y estaba emocionada. Fue bueno haber venido a Malt, sí. Y, por supuesto, aquí fue donde te conocí. Si bien sabía todo este tiempo que Lorraine era una erudita de Rembrandt, que había venido hasta Malt porque se cansó de su vida anterior, esta fue la primera vez que escuché sobre eso con tanto detalle. Nunca había creído realmente la historia de Lorraine sobre cómo ella era solo una erudita de segunda categoría de Rembrandt, reasignada a Yaharan sin ningún título que mostrar. La conozco desde hace más de una década y he sido testigo de primera mano de su destreza académica y técnica. Ya había hablado de la posibilidad de que Lorraine se convirtiera en una erudita de la corte en Yaharan, solo que con un poco más de esfuerzo, por supuesto. Lorraine, sin embargo, nunca estuvo muy interesada o complacida con esa perspectiva y, eventualmente, dejé de mencionarlo por completo. Supuse que Lorraine no tenía ningún interés en las peleas internas entre facciones y la política, pero nunca imaginé que venía de tales circunstancias. Aún así, ahora prefería mucho que Lorraine se quedara aquí. Después de todo, me había ayudado innumerables veces y era mi mejor amiga en la localidad de Malt. No importa el pasado de uno, todo lo que tenía que hacer era disfrutar sus días de aquí en adelante. Por alguna razón, esto fue lo que pensé mientras terminaba el resto de mi comida. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.